Había un trabajo que era respecto a a las teorías celulares. Gracias, Wilson. Y vamos a mirar quiénes estaban. Han presentado varios. Vamos a escoger a alguno para que pueda. A ver, vamos a ver qué es lo que me dice el sistema. Escoger uno al azar, dicen. Lolita Alejandro Pizarra Oliveira. ¿Está? Sí, ingeniero, buenas noches. Lolita, usted ha sido la elegida de la noche. Ya. Ok. También comentarles que, de acuerdo a lo que habíamos conversado, nos están pidiendo que todo el mundo entre con sus cámaras. ¿Sí? Por favor. Así que sería eso. Bien. Ok. Y nada. Entonces, adelante, Lolita. Ya. Mando a investigar sobre las telefonías móviles, ¿no? Sí. Eh, Aquí en la 2G, Uh-huh. esto se conoce como telefonía móvil 2G a las de segunda generación. Eh, Esta telefonía móvil no es un estándar o un protocolo, sino es una forma de marcar el cambio de protocolos de telefonía móvil analógica a digital. La llegada de la segunda generación de telefonía móvil fue alrededor de 1990 Uh-huh. y su desarrollo derivaba de la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas. Pues, para esto se introdujeron protocolos de telefonía digital que además de permitir más enlaces simultáneos en un mismo ancho de banda, permitían integrar otros servicios. Anteriormente eran independientes en la misma señal, como es el caso del envío de mensaje de texto o páginas en un servicio denominado Short Message Service. 2G abarca varios protocolos distintos desarrollados por varias compañías e incompatibles entre sí, lo que limitaba el área de uso de los teléfonos móviles a las regiones con compañías que le dieran soporte. Hasta ahí fue lo que puse de 2G. No sé si me faltó algo más. A ver, claro que le falta a usted, o sea, el trabajo no es el que se requiere para una persona que está estudiando ingeniería. Eso es verso, eso es para un señor que estudie derecho. Usted lo mínimo que tiene que poner es un diagrama de red, las partes componentes, la arquitectura de la generación 2G, 2.5, 3, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que tener más contenido, porque así como está es verso, ¿no? Sí, Sormesa, sí, esto y lo otro, no tiene una gráfica, no tiene un esquema de la red. Lolita. Esto. Um, Eso es, a ver, la arquitectura, dice, pero eso ahí, ¿qué está
mostrando ahí. Eso más me parece programación de clases. Sí. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la... no sé, eso ni siquiera sé qué es, porque está mostrando ahí algunos elementos de programación, pero no sé qué es. No puse ningún esquema, ingeniero. Ninguno, nada. Wow. ¿Y cómo usted sabe entonces? Porque estamos haciendo redes, ¿no? Entonces, todo eso es el verso, bla, 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 bla. Y como le digo, eso lo encuentra ahí. Lo que tiene que entender es cómo funciona. O sea, es decir, eso es lo que es importante. No tiene entonces una cosa así. No. Ok. A ver, vamos a ver si alguien más tiene, sí, porque así esto no dice mucho. En realidad no dice nada. Bien, Arnold Guevara, José Enrique y todos los demás, no se olviden que hoy todos estamos con frío, pero se supone que todos deberíamos estar con las cámaras encendidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi nunca están con las cámaras encendidas y a veces se le pide a alguien que haga algo y no están. Entonces ahora estamos todos. Y voy a revisar a otra persona que pudiera tener. Pero María, o sea, quien era Lolita Alejandra, hizo su tarea, pero no está de lo mejor, digamos, ¿sí? No hay nada que pueda decirnos que nos ayude a entender. A ver, ¿quiénes más tenemos de acuerdo a nuestra... Ray Denison, Santa Cruz, no sé si me pasan pero no sé si ha presentado la tarea. A ver, déjenme ver. Ray Denison. Sí, ha presentado la tarea. Por favor, si está Ray Denilson. Hola, Ray. Ray Denilson, ¿no está? Hola, hola. Nada. Ray Denilson. No está. Ok. No está en clase. Bien, la otra persona. Samuel Isaac Ramos. Samuel Isaac Ramos. ¿No está? Wow. Bueno. Wilson Farrell Perina. Wilson Farrell Perina. ¿Está? ¿Está? Ok, Wilson. Ok, beleza. Ya. Veamos un poquito de su trabajo, por favor. ¿Se ve, ingeniero? Sí, se comienza a ver. Tengo lo mismo más o menos de la compañera, hizo toda la parte teórica, pero aquí al final encontré unos diseños de la arquitectura, ya tengo aquí del 2.5 y del 3G, también aquí tengo del 3.5, se ve cómo va cambiando. También encontré el mismo
el 4G y el del 5G, que ya se ve que es más extenso y ya muchas más cosas, ¿no? Pero no sabría explicarle. Bien, a ver, arranquemos por la primera, pues arranquemos por la primera, esa de 2.5 y 3G, y veamos qué es lo que tiene. Bueno, obviamente todo en el verso debe estar toda la historia, ¿no? No tengo, ingeniero, la descripción del gráfico, ¿no? No tiene. ¿Qué es lo que tiene entonces cuando habla de 2.5 en su teoría, en la parte? Algo sobre la historia nomás, que es lo que usa, digamos, ¿no? Lo que permite. Por ejemplo, en el 2G dice que permite la encriptación de conversaciones de datos enviados digitalmente de forma tal que solo a quien se le envía pueda leerlo, ¿no? Al recibirlos y leerlos, pero también dice que no tiene teoría, mucho. No tiene mucho en realidad, sí. Lo que nos importa son estos gráficos. Bien. Sí. A ver. Pero no tengo, digamos, mucho, no encontré más o menos la explicación de esto, no encontré. Bueno, entonces veremos ya, vamos a ver, calificaré acá. Ok, Wilson. Ok, vamos a ver entonces nosotros por este lado cómo hacemos para mostrar lo que quisiéramos conversar de los temas que hemos hablado. Yo voy a compartir. Okay. Supongo que pueden ver. Ok, esta es la en un principio conversar. ¿Sí? Esta de acá. La primera que habíamos conversado era muy parecido a esto que habíamos dibujado. La primera generación, que es lo que teníamos una central telefónica, que es la que sirve para hacer la conmutación, la unión entre el abonado que llama y el llamador. ¿Sí? El llamado es el que llama y el llamado, ¿no? El abonado A y el abonado B. Y aquí más o menos hemos explicado cómo así se manejaba en frecuencia, en división. Así se utilizaba un ancho de banda pequeño, porque lo que se buscaba era optimizar el ancho de banda, el uso del ancho de banda. Entonces nos asignaban una frecuencia, un pedazo de las que tenía el operador para que la llamada pudiera circular a través de ello. Y lo que se quería en esa época, cuando empezó todo este tema de movilidad y las cuestiones de portabilidad, es decir, portátil y móvil, que eso es lo que da la gracia del sistema, es que se trataba de utilizar la menor cantidad de recursos. El recurso no renovable es las frecuencias. Entonces, donde empezaron a trabajar mucho es en el uso del espectro, cómo repartir las señales, etcétera, y cómo asignarlas. Y donde trabajaron muchísimo y siguen trabajando en la administración de ese recurso. Y además, en la actualidad, no solamente en la administración del recurso, sino en técnicas de modulación que permitieran en la actualidad digital enviar la mayor cantidad de información posible en un ancho de banda restringido. Obviamente aparecieron otras tecnologías que permitieron y ayudaron a eso. Bien, esta red de móvil de primera generación trabajaba con sistemas analógicos. Los teléfonos venían pegados, el número y el registro venía pegado en el teléfono, etc. Ocurrió que la gente de Europa, de los entes reguladores de Europa, diseñaron una nueva red, que es la que se llama Global GSM, ¿no? O sea, Global Service Mobile o alguna cosa así. Y lo que desarrollaron es un concepto que cambió la tecnología de la forma que se conocía hasta ese momento.
Bueno, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió primero es que ocurrieron varios eventos. Uno, el teléfono móvil está separado del identificador. Es decir, ahí ellos desarrollaron el concepto de SIM, o sea, de este chip, esta cosita que uno pone ahora que es muy usual en todos los teléfonos, que es el que identifica el número del teléfono. Y el número de teléfono no tiene nada que ver con el teléfono. El teléfono es un accesorio. El teléfono se convirtió en un elemento más de, se dice al hecho de tener como un accesorio que uno escoge de acuerdo a su requerimiento, necesidad o gusto, etcétera, ¿no? Entonces se convierte más en una característica personalizable. Mientras que el SIM es el que me da la identificación de ese mi elemento móvil o estación móvil, como se llama, mobile station. Por supuesto, para ingresar a la red tiene que tener un identificador único, como cualquier red. Entonces, ese identificador único está metido en ese SIM, que es el que usamos normalmente. Esto esto dio una gran ventaja, por supuesto. Esto dio la ventaja de que conforme se iban agregando algunas cosas, entonces los teléfonos podrían mejorar, el equipo mismo podría ser cambiado y es lo que ha sucedido. De hecho, ustedes mismos quizás han tenido más de un teléfono, no sé, los que tienen un número hace varios años, seguro que han tenido más de una tecnología de un teléfono o de un mobile station y ha ido cambiando y han ido evolucionando y posiblemente lo que no queremos cambiar es el número. Entonces el SIM sigue siendo el mismo. Bien. A ver, entonces, esa fue un gran cambio. Hasta eso, en la estación, en la primera generación, el número de teléfono venía pegado en el celular. Es decir, no podía discriminarlo y normalmente en la primera generación el que fabricaba toda la parte de conmutación o la red de celular, le vendía también el aparato telefónico. Entonces, si el que vendía la red celular a la empresa que daba servicios era la marca Motorola, normalmente los teléfonos eran Motorola, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso creaba un vínculo muy fuerte, muy complicado para el usuario. El usuario podría haber querido, no me gusta ese teléfono, quisiera otro, pero le decía, no, es ese o nada, ningún servicio más. Ya, con este concepto, el fabricante del Mobile Station el fabricante de la red de telefonía celular. Es decir, la red de telefonía celular, los que fabrican las centrales telefónicas móviles y toda la parte de control de los móviles, se desvinculan de fabricar los teléfonos o el mobile station. Y eso es bueno porque de esa manera se permitió a otros fabricantes que no tienen nada que ver con telefonía. Por ejemplo, una empresa que no tiene nada que ver con telefonía, sin embargo es líder o fue líder, es Samsung, es iPhone o Apple, como quieran. Esas son empresas que no fabrican nada de telecomunicaciones como switches y nada por el estilo, sino que solo fabrican el mobile station, o sea, el móvil o el celular, como le llamamos. Bien, aquí el concepto, esta es la arquitectura básica de una red GSM o segunda generación. A ver, ¿qué consiste? Este MSC no es nada más que la central telefónica. Se llama Switching Center y se le pone M porque es un Mobile Switching Center, o sea, mobile, le dicen Mobile Switching Center, o es una parte que es la que realiza la conmutación, la unión entre el abonado que llama y el abonado llamado. Ahora, estos abonados pueden estar en la misma central telefónica, que puede ser la móvil o venir de cualquier otro lado de la PCTN, porque la PCTN es parte, o sea, una red móvil debe estar y tiene que estar conectada a la red pública conmutada. Esta red pública conmutada es la que dijimos ya desde siempre, era la red o es la red que desarrolló Graham Bell y todo después de más de 100 años, ¿sí? Ciento y tantos años, casi 150 que está en funcionamiento. Entonces las empresas de móviles, por supuesto, tienen que estar conectadas a esa red.
Entonces, este Mobile Switching Center es una central telefónica convencional desde el punto de vista del funcionamiento, no desde el punto de vista de los registros que utiliza. Obviamente, la central telefónica fija, una central telefónica fija, como esta, tiene ciertas características o ciertos datos que guardar y almacenar en su base de datos, pero no son tan grandes respecto a la ubicación. Sí, respecto a las llamadas, todo lo que quieran se va registrando a través de ese Call Detail Record. Pero este elemento X y este elemento Y en una central telefónica fija siempre están en el mismo lugar siempre. Es decir, no se mueven, no, excepto de que mueva, se cambie de casa, digamos, pero es un movimiento cada cuánto tiempo. Sin embargo, en la telefonía móvil, estos señores sí se mueven y en algún momento están en una estación base, en otra estación base. Entonces, la cantidad de información que se va almacenando en la base de datos se incrementa ostensiblemente y por lo tanto hay mucha más información. ¿Okay? Este Mobile Switching Center entonces tiene que tener muchas otras cosas de apoyo. Muchas bases de datos, ya vamos a ver que hay varias bases de datos, ya no es tan solo la primera como usaba la telefonía fija, sino que necesita otras bases de datos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la central telefónica, tenemos un elemento que es el que va a controlar las torres. Cada una de estas BTS se llaman, o sea, son las torres o las antenas, como quieran llamarla. Cada una de estas torres o antenas crea una celda. Entonces, muchas celdas están controladas por un base station controller que se llama, o el controlador de las estaciones bases. Y entonces esto es un modelo de arquitectura de la red que funciona en la red celular de segunda generación. Entonces, no sé si queda clara la idea aquí, hasta aquí. Una consulta. Sí, señor. Sí, señor. El MSC que dice, y también creo que ahí va un BLR y un SSF. Son tres que lleva ese, ¿no? No, es que aquí está desconectado, o sea, no está mostrado las bases de datos. Ninguna, aquí no se está mostrando todavía, aquí solamente se está mostrando los módulos más importantes que tiene la segunda generación, que vendría a ser Mobile Switching Center. Obviamente en ese sector de Mobile Switching Center existen varias bases de datos, ¿de acuerdo? Hay una que se llama HLR, otra que se llama BLR, hay una EIR y una UC, o sea, hay 4 bases de datos fundamentales que se utilizan, pero que no están mostradas aquí para no emborrachar todo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, desde el punto de vista de hardware, de módulos gruesos, digamos, de la arquitectura, tenemos la central telefónica o el Mobile Switching Center, tenemos el Base Station Controller, las estaciones base y los móviles que por supuesto están en algún lugar del sistema. Eso es lo que tenemos de manera general. Perdón, vamos a ver quién es. Alexander. Ok. Bien, vamos a retomar entonces porque don Alexander nos sacó del esquema. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer porque en algún momento esta tecnología que aparentemente estuviera ya obsoleta no es tal. Porque esta es la única que llega a todo el país. En los pueblos más recónditos que tenemos en el país, seguro que hay una segunda generación funcionando. No puedo asegurar que haya esa generación, porque ustedes saben que el despliegue de las estaciones y de las tecnologías se hace en función de la cantidad de usuarios y la cantidad de dinero que se pueda generar en cada uno de los lugares. Entonces, lo que Entel asegura es que por lo menos en cualquiera de sus estaciones base va a haber esta segunda generación, mínimamente. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Ok, aquí a ver qué más tenemos. Esta es la red y vamos a aprovechar ahora de entonces, dibujar. Vamos a dibujar un poco. ¿Sí? Aquí vamos a dibujar. Entonces, lo que tenemos es, no sé si aprovechar lo que ha puesto su compañero. A ver, su compañero había puesto en su trabajo, estoy hablando de Farrell, de Wilson Farrell, había puesto esto de acá, lo vamos a
Si quieren, ingeniero, ahora lo que yo le subí, ahí lo tengo los gráficos por generación. El 2.5 lo que aumenta es el SGCN, el GPRS, mejor dicho. Sí, sí, aquí Aumenta está. 2 por el mismo Precisamente, gráfico. no sé si es lo mismo que tiene usted o es otro dibujo. No es otro, Otro, pero ya, si bueno. no, no hay problema. Pero a ver, yo lo que pasa es que no, pam, pam, tendría que bajarlo para poder capturarlo, pero si no lo agrandamos, pero aquí yo en esta aplicación del sistema no lo puedo. Voy a bajarlo, el suyo dice que está, a ver, apellido usted, ¿qué apellida? Peláez, Alberto. Humberto Alberto Peláez. Peláez, no, Alberto Peláez, Peleas. Ya, Peláez, pues, Peláez con P. Alberto Peleas, exactamente. A ver, vamos a ver con la P. Ok, aquí está. Entonces voy a entrar y voy a bajar su documento para que lo pueda mirar. ¿Sí? Yo lo voy a bajar. Y así lo puedo ampliar y todo lo demás. Bien, entonces, de lo que estábamos conversando, aquí me va a permitir redes SC. Ok. Vamos a guardar aquí. Este es pero lo voy a abrir en PDF para que me permita mover un poquito algunas cosas. Bien. Si es que se me abre el PDF. Bien. No se me abre muy rápido, pero vamos a buscarlo. Ah, sí, ahora sí. Ven que se está intentando abrir. Ya, ok. Esto creo que es lo que tenemos. Bien, a ver, yo voy a tratar de volver a mirarlos un poco y mirar el PDF. Ok, ahora sí, ¿se ve? sí, se ve. Y esto lo vamos a ver un poco más. Ok. Ok. Pues, Bien. eso es el inicio. Este es un dibujo muy parecido. Fundamentalmente aquí aparecen algunas cosas. Base Station Controllers y Más abajo, bueno, aquí está está el 2G. simplificado, ¿no? Más abajo está el 2G. Es una mirada simplificada. Ajá, Ya, exactamente. ok. Ese es general de todo. Este es el general. Esta es una cosa que es muy bonita, pero siempre y cuando uno sepa ya de qué se trata, ¿no? Este es el resumen, ¿no? Es el Y eso resumen de explica el 2G, 2.5. GSM, el GSM, digamos, el EDMA, son toditos, ¿no? Y esos son los GSM de Estados Unidos, el otro fue en Japón y así sucesivamente, pero todos inventaron. Y en el 2.5 ya ingresa GPRS y EdG, y así va mostrando. Y hay un poquito más aquí, en vez de ser solo 2.5, o algunos o la mayoría de los autores pone 2.75. Y aquí en la tercera generación, todas estas cuestiones que aparecen aquí como HCA y todas otras cosas, aquí hay varias, hay donde más se ha evolucionado es en esta tercera generación. La tercera generación comenzó con una tecnología y empezaron a incrementarles HSUPA, SUPA, y varias versiones que han habido. ¿Ya? Entonces esta sí es una muestra, pero más abajo con eso, vamos a ver aquí. A ver qué tenemos aquí. A ver, vamos a ver si tiene todo. Tenemos la parte del abonado del usuario, estamos las estaciones base, estamos los controladores, estamos el Mobile Switching Center. Bueno, aquí hay varias cosas metidas adentro que no están visibles, digamos, pero la podemos conversar, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que no está visible? No están visibles las estaciones o las bases de datos. Aquí aparece una sola, esta BLR, pero no es la única, por si acaso, ¿no? Aquí estoy otras.
Y por supuesto, esto es muy parecido a lo que estábamos mostrando. Las Mobile Switching Centers se conectan con la PCTN, ¿no? Está bien. Pero aquí faltan bases de datos, ¿sí? Prepago. Esto nació, ¿no? El prepago salió con la segunda generación. Es interesante porque ya saben cómo funciona el prepago, no tengo que explicarles. Así que acá están otras bases de datos, ¿sí? Acá están. Estas otras bases de datos que son adicionales, son 4 bases de datos que tiene este sistema. Y bueno, esto está bonito, pero lo explicaremos un poco. A ver, vamos a ver si puedo escogerme esto y copiar la imagen y lo vamos a llevar a la hoja que tenía para ya. Ok, aquí faltaría ver si pega. Bien, pega. Acá hay unos nombres extraños, pero solo es para que les aclare. Estos nombrecitos que aparecen aquí son las interfaces que se usan cuando uno está en el medio. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en una empresa de telefonía móvil, por supuesto, cuando tenga que hacer algún trabajo, voy a decir en cuál de las interfaces. En Avis tienes que tener un equipo de tal modelo que es la interfaz entre el Base Station Controller y la estación base, el Base BTS. Obviamente las conexiones se hacen a través de enlaces y entonces en ese enlace funciona un protocolo que se llama EBIS, que tiene una estructura, una trama, un qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama, cada uno de esos nombrecitos que aparece son lo que el protocolo que se está manejando, el tipo de trama que se está manejando, ¿sí? Aquí está todo básicamente lo que debería estar, ¿sí? Esto, por supuesto, era una idealización de lo que podía hacerse en la época. Se supondría que en el teléfono móvil, no sé si ustedes han visto los teléfonos antiguos, han visto los teléfonos que los Nokia y los que eran los más antiguos, los de segunda generación, tenían unos pincillos ahí detrás, abajo, unos pines, y cuando uno conectaba había unas patitas para conectar, y de hecho en esas patitas se puede interfacear con el móvil, o sea, se puede darle comandos y recibir, etcétera. Entonces, esas patitas fueron desarrolladas para que a través de un cable especial pudiera conectarse a la computadora, al puerto serial de la computadora, y pudiéramos nosotros desde la computadora a través de la red de telefonía celular hacer tráfico de datos. Y esto es lo que falló, ¿no? O sea, en la segunda generación era muy pobre la forma de hacer. Además, esto ya decía que si yo tenía un teléfono móvil, tendría que tener un elemento móvil también, porque no tiene sentido que esté con una computadora de mesa, ¿no? Entonces tenía que tener móvil el celular y también móvil la computadora, y no fue muy bueno. Yo lo tengo, ingeniero, hasta ahora el cable, y lo bajé el paquete todo y nunca pude conectarlo. Así que sí, uno se pasaba la vida tratando de hacer funcionar para que funcione una locura de lento, digamos, ¿no? O sea, no era, y por eso mismo que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la idea era meter los datos a través de una técnica de modulación, a través de la misma red, a través del mismo canal, el mismo concepto que se tenía en PCTN. En la PCTN, ¿se acuerdan? O sea, en la red pública conmutada que hemos visto de telefonía fija, a través de técnicas de modulación, usando un módem, se metía dentro del canal, el ancho de banda del canal telefónico, que es bien angosto, y entonces por ahí se transitaba datos digitales, ¿sí? Lo quisieron hacer de la misma manera, pero había más inconvenientes. El teléfono era cables y cosas por el estilo. Bien, pero lo que hicimos es que en esta estructura, en esta arquitectura, aparecen, a diferencia de la telefonía fija que solo tiene una base de datos, donde se graba un CD, y eso es lo que nos importa, porque no nos interesa más nada. En este caso, en la telefonía móvil, nos interesa varios parámetros. Y esos varios parámetros se tienen que almacenar en varias bases de datos. La base de datos de prepago, por supuesto, es una base de datos más administrativa que de la misma central o de la misma arquitectura de 2G, ¿sí? En realidad se permitía hacer prepago, pero eso no tiene nada que ver con la arquitectura en sí.
Lo que sí tiene que ver con la arquitectura son estas 4 bases de datos que se llaman, una se llama BLR, otra se llama HLR, otra se llama AUC y la otra se llama EIR. Cada una de estas bases de datos tiene un propósito específico, ¿sí? Yo voy a comentar de 2 y las otras 2 son muy simples. La una, la AUC y la EIR son las que se utilizan para ver si el teléfono ha cambiado de el SIM o sea, la SIM card está con el teléfono que se registró o se cambió. Y eso, en teoría, estas 2 bases de datos servirían para autenticar y para corroborar que el teléfono esté ligado a una SIM y que si se pierde y el abonado llama y dice se me perdió mi celular, otra persona en teoría no pudiera ingresar a la misma red, que se identificaría rápido y se encontraría, ¿no? No. Eso nunca funcionó en muchos lugares. ¿Por qué? Porque a la Telefónica le interesa tráfico telefónico, no le interesa si se lo roban o no se lo roban. Entonces casi nadie de las telefónicas implementó esto, aunque ahora por ley aparentemente, en teoría, uno debiera poder decir que le robaron su celular y que lo bloqueen, digamos, ¿no? Pero ya hay técnicas para borrar, es decir, se complicó. La idea no era mala en un principio, pero las 2 bases de datos que vamos a conversar son el HLR y el BLR, ¿sí? A ver si podemos, a ver si está, que tengo más detrás de esto. Ok, aquí yo lo tenía más bonito. Bien, ok. Acá estamos entonces ya desde el punto de vista de funcionamiento del sistema. ¿Sí? Aquí está con todas sus etiquetas y volvemos otra vez a lo que habíamos visto. Tenemos el Mobile Switching Center que está conectado a la red de telefonía conmutada, es decir, a la PCTN, y está conectado a los controladores de las estaciones base. Cada Base Station Controller maneja varias estaciones bases y bueno, por supuesto, esta parte de acá es la parte que tiene magia, ¿no? La magia de organizar las frecuencias, los segmentos de frecuencia y asignarle a cada uno de los elementos que está utilizando la red. Acá, en esta parte de acá, donde está el Mobile Switching Center, hemos hablado que existen 4 bases de datos. Yo voy a hablar de estas 2, de HLR y BLR, y las otras 2 que se llama el Equipment Identifier Register, o sea, este es el que verifica si el equipo está registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el AUC es para autenticar, ¿no? Es en el momento en que usted enciende inmediatamente a través de un canal común, su celular va y manda un mensaje. Eso llega a esta base de datos para verificar si es registrable o no es registrable. Él es un cliente de esta empresa, sí, no, etcétera, toda esa historia. Porque si no, cualquiera podría registrarse, ¿no? a la telefonía. Entonces, tienen que verificar si está registrado, y eso es lo que hacen, ¿no? Cuando usted compra un chip y un nuevo celular, le dicen que llame a no sé qué número, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces está asociada en un punto específico de operación, y estas 2 son las claves del asunto. Estas HLR y BLR son las cosas más interesantes y estas son por partes, así que las voy a usar. Ya, ok. A ver, pum, pum. No sé si estoy aquí y si estoy aquí. Ok. Antes de pasar a eso, vamos a explicar un poquito qué es, en qué cambió en la técnica de modulación. La técnica de modulación aquí en la primera generación era división de frecuencia. Es decir, el ancho de banda que me asignaban, el ancho de banda, el ente regulador. Yo como empresa Telecel, Entel, Tigo, ¿no? Bueno, lo que se llame. Voy a telefonía, le doy un ancho de banda, le dicen este es el que puede usar, listo. Entonces la divido y eso es lo que hicieron los primeros de la primera generación. La segunda generación dijo, bueno, esto es muy poco lo que tenemos que hacer y además ya no somos analógicos, somos digitales. Lo que tenemos que hacer, dijeron, es y hacer otro tipo de uso de las frecuencias. Y entonces hicieron una cosa muy simple. Esa tecnología FDMA le agregaron un eje más, que es el eje de tiempos. Entonces ahora ya tenemos 3 ejes, ¿sí?
uno de frecuencias, uno de amplitud y uno de tiempos. Entonces, cada uno de los canales, como ya ahora vamos a hacer circular la información de la voz de manera digital, significa que yo puedo comprimir y utilizar el mismo canal muchas veces. Y entonces, no sé, el canal 9, que antes llevaba una conversación en FDM, ahora puedo hacer Time Division Multiplex Access, lo puedo digitalizar y puedo sacar ranuras, y entonces lo estándar es sacar 8 ranuras y vuelven a repetirse 8, y vuelven a repetirse 8 en tiempos. Entonces el receptor lo que hace es agarrar la primera y reconstruye todo. Entonces, como es digital, se puede hacer lo que uno quiera, comprimir lo que quiera. Entonces, la capacidad de una celda que antes tenía, vamos a suponer 9, como está aquí en el ejemplo, ahora con esta tecnología, que es una tecnología de TDMA, se multiplica por el número de multiplicación que tengamos aquí. Si aquí tenemos 8 más 9, 72. Entonces, en la misma celda, en la misma proporción de frecuencias, ahora puedo tener 72 conversaciones simultáneas. No sé si entienden el jueguito. Entonces, eso fue que hizo que la telefonía de GSM fuera súper más interesante. Bien. Ok, digamos entonces, yo voy a hacer esto que ya se lo hice para algunos en algún momento, pero lo explicamos ahora. A ver, ¿qué son las bases esas de datos que estábamos hablando? Hay que leer este. Ok. A ver, estas son las estaciones base. Las estaciones base son nuestras torres. ¿Cuántas torres tenemos? Depende de nuestra red, del tamaño de nuestra red. Podemos tener la cantidad que sea. Y estas estaciones base aceptan o van a dar servicio a un determinado número de usuarios, pero el tamaño de la red, o sea, el tamaño, la cobertura que se llama de la celda, no es fija. Y eso es una cosa. Los que hacen teoría de telefonía celular dicen la cobertura, las estaciones bases respiran, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobertura en algún momento puede ser mucho más amplia y en otro momento mucho más angosta o mucho más pequeña, más reducida. ¿De qué depende? Del número de abonados que estén en esa estación base. A ver, esto se ve, los que viven en Santa Cruz saben, en los lugares muy concentrados como la universidad, como el centro de la ciudad, vamos a ver una inmensidad, una cantidad de ingente de torres o de antenas encima de cualquier edificio que aparezca más o menos alto, pongan y ponen torres, ¿no es verdad? Y en la universidad se va a ver que ponen un montón de antenas. ¿Por qué? Porque la cantidad que se concentra de usuarios es tan alta que una misma estación base, como tiene un número limitado de time slots y de asignaciones de frecuencia, no puede abastecer a todos. Entonces lo que hacen es llenar las celdas, las hacen más chicas y más densas. Pero conforme se va alejando uno del centro de la ciudad y uno va yendo más afuera de la ciudad, en los barrios, por ejemplo, hay una torre cada kilómetro, ¿sí? Una torre que con esa torre uno abastece para todo el rango y entonces no es tan denso, ¿no? Entonces, el tamaño de la cobertura de cada torre depende de la densidad de usuarios que se tenga alrededor. ¿Bien? Ok. Vamos a explicar un poquito entonces. Todas las estaciones base tienen un controlador, y hemos dicho, y ahora aquí vamos a conversar del tema. Vamos a suponer que este es un operador. Este es el operador cualquiera, Entel, Kigo, Cotas, bueno, los que tengan servicios celulares. Esta red está desplegada en la ciudad de La Paz. Tenemos un Mobile Switching Center, tenemos HLRs, tenemos cada una de ellas, de estas redes, trabaja en su ciudad. La Paz tiene todo y entonces tiene abonados que están registrados en dos. Vamos a explicar esto que está dibujado y después vamos a conversar del tema. Cada Mobile Switching Center o cada central telefónica, la de La Paz se tiene que conectar a la PSTN, por supuesto. Puede ser en cualquier lado, ¿sí? A la PSTN. Y aquí tenemos esta otra red que hemos desarrollado en la ciudad de Santa Cruz. ¿Estamos? O sea, son dos redes del mismo proveedor. Este es Santa Cruz
No está. Ahí estaba. Ok, esto es Santa Cruz, entonces. Ok. Estos señores estaban en Santa Cruz. Y tienen, por supuesto, su Mobile Switching Center conectado a la PCTN, y tienen sus controladores, sus estaciones base y sus abonados. Cada uno de los abonados, cuando enciende su teléfono celular, lo que ocurre es un efecto interesante. El móvil celular utiliza una frecuencia común para mandar toda su información. ¿Qué es lo que va a suceder? A través de enviar esa información le dirá, yo soy el abonado A, sí, mírenme, estoy aquí conectándome a la estación base número 1, 2, 3, no sé, cada una de las celdas tiene un nombre. Y esa información a través de algún método normalmente llega por aire aquí a la estación base y después de aquí por microondas o por fibra o por el método que sea hasta el Base Station Controller, y esa información del abonado A se registra en esta base de datos que la H viene de Home. Home Resource, o sea, es la base de datos donde se van a registrar todos los abonados que son de La Paz. ¿Cómo se sabe que son de La Paz? Pues se hace una división, los números tales y tales y tales, este rango de direcciones se le va a dar a los abonados de La Paz, bla, 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 bla. ¿Sí? En Santa Cruz, D y E son abonados de Santa Cruz, se registran a través de la estación base a la que estén, a través de algún método, y llegan a esta estación, a este HLR. O sea, ellos están registrados aquí. Cada abonado tiene, o sea, cada regional, La Paz tiene su propio HLR, Santa Cruz tiene su propio HLR. Perfecto. Bien. Mientras este móvil se mueva dentro de la ciudad de La Paz, no ocurre nada extraño en estas bases de datos. Estas bases de datos HLR sigue recibiendo porque el abonado es local. La base de datos BLR, la B es de visitante. Es una base de datos transitoria que se utiliza para registrar a los abonados que se han cambiado de casa, de home, o sea, de home, cuando hablamos no de casa de vivienda, sino del lugar natural de donde han sido registrados. Supongamos yo estaba en La Paz, con mi celular registrado en La Paz, y viajo a Santa Cruz. ¿Ok? Viajo a Santa Cruz, enciendo mi celular y por supuesto a través de la frecuencia común y el rango de dirección o rango de señales que tengo, obviamente las antenas de Santa Cruz responden, me reconocen y agarran y dicen, ah, se está queriendo registrar. Vienen al home y dicen, no, ah, no es de aquí. Ah, no es de acá, de Santa Cruz, no, entonces registrenlo lo hacen y lo registran en BLR. En el BLR van a registrar a la red de Santa Cruz. O lo van a registrar, no quiero traerlo al frente, adelante. Adelante aquí. Ya. Este móvil, que era de La Paz, el móvil A, entonces va a poner sus credenciales en esta base de datos de visitante. Bien. Esta base de datos, el sistema, por supuesto, todo este es un sistema que ya está conectado a través de redes IP. Las operadoras, vamos a suponer que esta sea Entel, tiene su red IP para gestión y todo. Entonces, lo que hace esta base de datos es agarrar y comunicarle a quién le va a comunicar, porque este señor, él sabe que dice, está de visitante, pero este señor es de La Paz. Y va y le comunica y le dice, oye, HLR de La Paz, sí. Te cuento que abonado A lo tengo registrado aquí. Cuando alguien lo llame, o sea, alguien de La Paz o de cualquier lado llame a este abonado A que naturalmente estaba en La Paz registrado, vos me lo pasas aquí porque aquí está y aquí le hacemos el proceso. Entonces, ¿qué va a suceder? En caso de una llamada, ¿sí? En caso de una llamada, lo que ocurrirá será, vamos a suponer que B quiere hablar con A, que es
la novia, quien sea, no nos importa. Entonces, B intenta hacer la llamada, viene por acá, llega el Mobile Switching Center, el Mobile Switching Center verifica el HLR, dice, oye, y de pronto se da cuenta que dice que hay una etiqueta que dice, no, está en el PL Santa Cruz. Y entonces a través de algún método, puede ser por la PSTN, pero lo más probable es que sea interno, va a trasladar esta llamada a la otra regional donde se encuentra A y hará todo el proceso de conmutación de manera normal y natural. Bien, entonces de esta forma se hace una de las cosas que es fundamental en esta tecnología, que tampoco lo han comentado, pero lo comentamos ahora. Esto de aquí es lo que se llama roaming. A los usuarios de telefonía celular, si yo estaba en Santa Cruz me cobraban diferente que si llamaba a La Paz o si llamaba a Santa Cruz. Había un cargo extra porque decían los operadores de larga distancia, bla, bla. Y luego por ley dijeron, nadie entre Surral puede cobrar larga distancia. Entonces de ahí yo puedo llamar a cualquier abonado de La Paz o de La Paz aquí, o a cualquier ciudad, y el costo es el mismo, ¿no? Ustedes saben que para llamar a cualquier lugar de un mismo operador, el costo es el mismo. Pero este mismo concepto es el que se utiliza para hacer roaming internacional. Vamos a suponer, en vez de que sea La Paz, esta red, y no sea La Paz, que sea Bolivia, y esta otra de aquí que sea Argentina. Entonces, el operador que tenga el rango de frecuencias que está trabajando en Bolivia, va a ponerse en contacto con el operador que esté manejando la red, que tenga el mismo rango de frecuencias en la Argentina, y conversarán y le dirán, mira, sabes, como hay mucha gente que va de la Argentina o de Bolivia a la Argentina, vos me haces el roaming, ¿sí? Y yo también te hago el roaming, y luego sumamos y restamos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que han hecho. Entonces, por eso es que ofrecen, dicen, bueno, usted puede irse con su celular en la Argentina, se registra en una empresa argentina y hacemos el tráfico, y obviamente nos van a pasar la boleta, luego nos van a pasar la factura. No importa, está bien, pero el asunto es que el servicio funciona de la misma forma. ¿Sí? Esto es muy interesante, lo del roaming. Porque el punto de vista del uso de la red, ¿sí? Aquí no estamos hablando, se supone que todo lo que estamos haciendo el tránsito es de voz. Todo esto es circuit switching, porque esta segunda generación continúa haciendo conmutación de circuitos, ¿sí? No hay paquetes aquí, todo es digital, puede ser digital, como quieran, pero sigue siendo orientado a la conmutación de circuitos. El recurso entre el abonado que llama y el abonado llamado está asignado para esa conversación y se va a mantener usado durante todo el tiempo en que la conversación esté activa, y solo este recurso es de exclusivo uso de estos dos abonados. ¿Entienden? Esa es la clave del asunto de circuit switching, ¿sí? A diferencia de packet switching, que ya es el medio se comparte, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la parte más fundamental. Ya son las 8 de la noche. Pero esto yo creo lo más importante, ¿no? Entonces ya después de esto vamos a hablar de la 2.5, de la 2.75, y luego vamos a ir evolucionando rápidamente. En esta primera parte yo creo que es más fácil ya las otras partes, ¿ok? Ya, entonces yo voy a dejarlos ahí porque tengo examen con el otro grupo. Y antes de que se pongan a... ¿sí? Bien, señores. Cuídense. Si tienen gracias. Nada, entonces bien. Hasta luego. Bien, hasta luego, jóvenes. Yo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, se cuida mucho.